¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Me complace recibirlos en nuestro webinar del día de hoy, que tiene como tema incrementar la eficiencia de sus torres de enfriamiento a través de la tecnología 4.0 con soluciones de IFM, visto desde la perspectiva de IO-Link como la puerta de la industria 4.0. El día de hoy estaremos platicando sobre no solamente sobre la instrumentación para controlar el proceso de temperatura de las torres de enfriamiento, sino yendo un poco más hacia el futuro en la industria 4.0 para poder cuantificar eficiencia, disponibilidad y otros factores importantísimos de las torres de enfriamiento. Estamos conscientes de que las torres de enfriamiento son una parte muy importante en la mayoría de los procesos y por eso queremos brindarles, esperamos que termine este webinar con un par de ideas de cómo medir o incluso mejorar o mantener la eficiencia, una alta eficiencia en sus torres de enfriamiento. Mi nombre es Luis López, soy director comercial de IFM y me complace trabajar con dos de mis compañeros a quienes les pediría, si me hacen favor, de presentarse. Muy buenos días, yo soy Martín Manuel, soy el gerente de ventas en la región norte y me complace estar con ustedes esta mañana y tenerles como invitados. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Sergio Barco. Yo soy líder de proyectos y aplicaciones en Industria 4.0. Y muy bien, pues con este equipo esperamos que sea de su mayor interés y de su máximo beneficio este webinar. Cedo los micrófonos a mi compañero Martín, quien dará inicio con este webinar. Muchas gracias de antemano. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Pues bueno, vamos a comenzar. Los ciclos térmicos son cruciales para la industria. Muchos procesos se benefician de la reducción de la temperatura del agua, desde el resultado del producto final hasta el aumento de la eficiencia en el proceso de producción. Otros son sensibles a la temperatura y necesitan enfriamiento. Por lo tanto, para asegurar el máximo rendimiento es importante contar con una tecnología de enfriamiento altamente eficaz. Las torres de enfriamiento fueron pensadas originalmente como dispositivos de conservación de agua y hoy en día continúan cumpliendo dicha función con mucha más eficiencia, sacrificando solo del 3 al 5% del agua circulante, ya sea por evaporación, por fuga o eliminación. Por supuesto, esto varía de acuerdo a las temperaturas de la estación del año o a los cambios, en las condiciones climáticas del lugar en el que nos encontremos. Sin embargo, aún en las regiones más áridas, el ahorro de agua por medio de las torres es significativo. Es la razón por la cual podemos encontrar estas torres de enfriamiento en un sinnúmero de aplicaciones, dentro de las cuales podemos mencionar la industria petroquímica y farmacéutica, asimismo la industria de alimentos y bebidas, la fabricación de automóviles y todos sus componentes, la producción de acero, la fabricación de componentes electrónicos, las centrales eléctricas, la industria química, la industria plástica, la industria textil, la industria del cemento, la industria del vidrio, la industria papelera, por mencionar algunas. Sin ellas, muchos de los procesos generados en estas instalaciones no podrían realizarse o lo harían con un rendimiento inferior, de manera que se produciría un mayor consumo de recursos naturales, como lo es la energía eléctrica, el agua, el petróleo, el gas natural, y supondrían una mayor amenaza para el medio ambiente, principalmente por los gases de efecto invernadero. Según su diseño, podemos encontrar distintos tipos de torres de enfriamiento. La diferencia fundamental o principal entre unas y otras radica en la forma en la que se introduce el aire a la torre para enfriar el agua, que puede ser de forma natural o forzada mediante ventiladores. En las torres de enfriamiento de tiro natural,
el flujo del aire necesario se obtiene como resultado de la diferencia de densidades entre el aire más frío del exterior y el del interior de la torre. Utiliza chimeneas de gran altura para obtener el tiro deseado. Debido a las grandes dimensiones de estas torres, se utilizan flujos de agua de más de 200,000 galones por minuto, razón por la cual son muy utilizadas en las centrales térmicas. Otra de las torres que nos podemos encontrar en el mercado son las torres de tiro inducido. En este caso, un ventilador colocado en la parte superior de la torre es el encargado de extraer el aire o hacer pasar el aire del exterior por las superficies de contacto para que se pueda llevar el proceso de evaporación. De la misma forma, tenemos las torres de enfriamiento de tiro forzado. En este caso, el ventilador se encuentra colocado en la base de la torre de enfriamiento, por lo tanto, empuja el aire hacia la parte superior por donde es extraído. Otros tipos de torres de enfriamiento, si hablamos de la forma en la que ingresa el aire, son las de flujo cruzado, en donde podemos ver ciertas ventanillas en los costados y la forma en la que ingresa el aire respecto al agua que cae de forma vertical es a lo que se le llama el flujo cruzado, perdón. Y tenemos también las de contraflujo. En este caso, el aire ingresa por la parte inferior y sube de forma también vertical, se encuentra con las partículas de agua que son prácticamente pulverizadas por un sistema de distribución que se encuentra en la parte superior para poder hacer el intercambio de calor. Las torres de enfriamiento, tanto de flujo cruzado como de contraflujo, se pueden encontrar tanto en las de tiro inducido como en las de tiro forzado. Otros tipos de torres que tenemos también pueden ser los de circuito abierto, en donde prácticamente es el agua que se está utilizando en las torres de enfriamiento la misma que se va hacia el proceso. Pero tenemos también las de circuito cerrado, en las cuales el agua que estamos utilizando en proceso viaja dentro de una tubería, entra a la torre a través de un serpentín y el agua con la que se está realizando el intercambio de temperatura no tiene contacto con el agua que se encuentra dentro de la tubería y que va a proceso. Esto depende del tipo de aplicación, qué tan importante es mantener y conservar la calidad del agua que estamos utilizando en nuestro proceso. A grandes rasgos, los equipos de enfriamiento evaporativo, como las torres de enfriamiento, incorporan una superficie de intercambio de calor, un dispositivo de distribución de agua, un sistema de ventilación, ya sea natural o forzada, encargado de favorecer y, en su caso, forzar el paso del aire a través del relleno, como también se le llama a la superficie de intercambio, y diferentes componentes auxiliares tales como un bacín recolector del agua fría, una bomba de circulación en el caso de ser torres de enfriamiento de circuito cerrado, así como los separadores de gotas e instrumentos de control. Es mediante el monitoreo continuo de las condiciones de estos elementos como podemos garantizar la correcta operación de nuestras torres de enfriamiento, entregando el flujo de agua requerido a la temperatura deseada durante el tiempo que la producción lo requiera. Ahora bien,
A este webinar le hemos llamado incrementar la eficiencia a través del uso de la tecnología 4.0 de IFM. Bien, ¿cómo vamos a hacer ese análisis de la eficiencia? Lo vamos a hacer a través de un término que es conocido como la eficiencia general o global del equipo, o también llamado OEE por sus siglas en inglés. En este caso, el OEE tiene tres componentes principales. El primero es la disponibilidad. Esto está en función del tiempo que nuestro sistema que vamos a analizar, puede ser una máquina, puede ser esta torre de enfriamiento, es el tiempo real de operación. El siguiente factor que tenemos que analizar es el rendimiento. Esto quiere decir la velocidad real respecto a la velocidad planeada. Y el tercer componente muy importante es la calidad, que son las unidades válidas respecto al total de unidades producidas. Ello, en multiplicación de la disponibilidad por el rendimiento, por la calidad, nos da justamente nuestro OEE, que como mencionaba, se refiere a las siglas en inglés, a la eficiencia general o global del equipo. Bueno, ¿cómo vamos a llevar estos conceptos a nuestra torre de enfriamiento? Bien, cuando hablamos de la disponibilidad, estamos hablando o vamos a analizar del tiempo real de operación por turno. Luego, el rendimiento lo vamos a calificar o lo vamos a clasificar o lo vamos a medir dependiendo de la cantidad de agua que es enviada a nuestro proceso. Y por último, la calidad, que la vamos a medir mediante el delta de temperatura que es requerido por la planta y el delta de temperatura por el cual o como fue diseñada la torre de enfriamiento. Muy bien, pues ahora, si me lo permiten, vamos a hacer un ejemplo para poderle poner números a este concepto. Y bien, en una planta automotriz de inyección de plástico, una torre de enfriamiento que debe de operar las 8 horas de un turno presentó un problema de desbalance en el ventilador, lo que la llevó a detenerse 4 horas. La torre entregó los 500 galones por minuto de agua para los cuales está diseñada. Sin embargo, por un problema en los aspersores del sistema de distribución de agua, la última hora el agua no se entregó a los 30 grados centígrados esperados. Bien, ¿cómo llevamos estos datos al análisis de nuestro OEE? Revisemos la disponibilidad. Desafortunadamente, un paro no programado nos lleva a una reparación en el ventilador, el cual, en este caso, nos llevó 4 horas de las 8 horas disponibles, por lo tanto, nuestra disponibilidad fue del 50%. Pasando a la parte del rendimiento, hablamos que la torre nos entregó los 500 galones por minuto para los que fue diseñado y los que se están esperando. Por lo tanto, en la parte de rendimiento tenemos el 100%. No hubo afectación en este tema. Sin embargo, en la parte de la calidad, como podemos ver, dice que debido a un daño en el sistema de distribución, en el caso de los aspersores que comenzaron a verse afectados, la temperatura no logró tener el delta requerido. Por lo tanto, durante la última hora, el agua que entregamos no fue la correcta. Durante esa hora, con una bomba que nos entrega 500 galones por minuto, prácticamente estamos hablando de 30,000 galones que no fueron entregados de forma correcta. Sin embargo, 90,000 de los 120,000 galones sí fueron entregadas de forma correcta.
Eso significa un 75% en la calidad. Por lo tanto, al hacer la operación para el cálculo de la eficiencia general del equipo, podríamos multiplicar el 50% por el 100% por el 75%, lo que nos da una eficiencia general del equipo del 37.5%. Entonces, aquí empezamos a medir el término de la eficiencia y entonces podemos empezar a detectar cuáles son los puntos que tenemos que intervenir de manera anticipada para evitar que tengamos este tipo de problemas como los que son mencionados en este ejemplo. En el caso de IFM tenemos diferentes soluciones que aplicamos a las torres de enfriamiento en pro justamente de caracterizar las variables presentes en cada una de las etapas y poder garantizar la operación correcta de la torre de enfriamiento. Por ejemplo, podemos realizar un monitoreo de las condiciones del ventilador y las bombas. Ello para conocer en todo momento el estado de estos elementos críticos. Podemos hacer también un monitoreo continuo del delta de la temperatura para conocer el estado de la superficie de dispersión. También el estado de los separadores de gota y aspersores del sistema de distribución. El registro continuo de nivel del bacín, así como la cantidad de agua de reposición, nos puede dar información sobre el estado del separador de gotas, nuevamente para poder intervenir de forma anticipada. El monitoreo de flujo nos brinda información sobre el comportamiento de las bombas. Y algo muy importante que ustedes seguramente saben como expertos en la parte de torres de enfriamiento es que un registro y control continuo de la calidad del agua de la torre nos garantiza un mayor tiempo de vida en sus componentes. Con esto me refiero a un análisis químico. En IFM no contamos con este tipo de análisis químico, sin embargo, más adelante vamos a ver cómo integramos todas estas soluciones, incluyendo las externas, como en el caso de un análisis químico, cómo lo podemos llevar a un sistema para poder hacer un monitoreo correlacional de todas las variables presentes. Para IFM es muy importante el tema de las torres de enfriamiento. Es la razón por la cual incluso tenemos un brochure o un flyer, un folleto, en donde se habla acerca de las diferentes soluciones que presentamos y que hemos implementado en las torres de enfriamiento. Esta opinión viene de uno de nuestros clientes, es un gerente de mantenimiento de una planta de fundición en donde nos compartió la detección del daño en uno de los rodamientos del rotor. Significa que el mantenimiento consta del reemplazo de dicho rodamiento. Sin un monitoreo e intervención temprana, el rotor sería dañado y tendría que ser reemplazado. Y nos decía, ahorramos aproximadamente 15,000 euros en este evento. Como comentaba, esta es parte también del folleto en el cual podemos ver cada uno de los elementos, la implementación de cada uno de los elementos en la solución de nuestras torres de enfriamiento. Entrando un poquito más a detalle, como lo comentaba hace un momento, podemos realizar el monitoreo de las condiciones del ventilador para eliminar paros no programados por desgaste en los componentes mecánicos del sistema de extracción.
Otra de las soluciones que tenemos, que les comentaba hace un momento, pues es el monitoreo del estado de motores y bombas. Previene daños por cavitación, por ejemplo, o por un desgaste acelerado en sus procesos que impactarían en el flujo de la torre, principalmente si hablamos de las bombas que envían el agua de regreso al proceso. El registro continuo del delta de la temperatura, de la presión y el flujo ayudan a conocer, lo comentaba, el estado de la superficie de dispersión, del separador de gotas y los aspersores del sistema de distribución, de tal forma que al estar dando una medición continua de estas variables, yo puedo empezar a detectar y a revisar en un histórico cómo ese delta de temperatura empieza a decrecer, de tal forma que podría llevarme a una revisión o a una inspección de los elementos de la torre de enfriamiento para hacer el mantenimiento requerido, como lo es la limpieza de la superficie de dispersión o del separador de gotas, o el reemplazo preventivo de los aspersores del sistema de distribución. Otra de las variables que monitoreamos también es el nivel en el vacín. De esta forma podemos conocer el estado de, vamos, qué tanta agua se puede estar evaporando o estamos perdiendo y qué tanta agua tenemos que reponer en el vacín. Entonces, de la misma forma, son elementos, son datos que nos ayudan a intervenir de forma anticipada nuestra torre. Y lo que comentaba, pues, del análisis químico. Muy bien, pues si me lo permiten, entonces vamos a pasar ahorita con el ingeniero Luis López, quien nos va a mostrar un poco más acerca de estas soluciones. Por favor, Luis. Muchas gracias, Martín. Bien, preparamos para este webinar un circuito de agua que tiene dos temperaturas distintas con dos sensores que queremos mostrar como parte práctica, ¿verdad?, de la revisión del funcionamiento de una torre de enfriamiento. Entonces, hemos hecho dos circuitos independientes en el que tenemos, por ejemplo, en la entrada hacia la torre de enfriamiento con agua de proceso, agua que se ha calentado por cuestiones precisamente del mismo proceso, que después de entrar a la torre de enfriamiento regresa fría o al menos con un delta de temperatura con respecto a la entrada de, como podemos ver en este caso, un poco más de 10 grados de diferencia. Entonces, cada uno de los circuitos tienen esas dos temperaturas. Aquí podemos hacer la lectura de 38.7 grados, el agua que llega de proceso, y la salida, el retorno, de 27.5 grados centígrados después de haber sido enfriada. Entonces, tenemos una línea en donde el agua fluye en esa dirección. En este sistema también hemos instalado dos sensores para medir el flujo. Por ejemplo, en este caso tenemos como entrada 4.14 litros por minuto. También estamos leyendo la temperatura. Y en el caso del retorno hacia proceso tenemos 3.98 litros por minuto, que es lo que estamos retornando. Probablemente esta diferencia entre los dos flujos se trate de precisamente la evaporación que sufrimos, como el mismo concepto del aspersor de agua, que hace que ciertas partículas de vapor se pierdan, y por eso tenemos también una diferencia entre lo que llega y lo que regresa hacia la torre de enfriamiento. Entonces, en las presentaciones de sensores de temperatura, tenemos una serie de alternativas diferentes. En el caso de los medidores de flujo, tenemos medidores para poder instalarlos en tuberías de hasta 2 pulgadas de diámetro. Diámetros superiores los podemos medir con una versión diferente de sensores de flujo.
de tal manera que, por ejemplo, los sensores de flujo nos podrían reportar que se encuentra bloqueada alguna de las líneas por concepto, por ejemplo, de sarro o alguna incrustación de sólidos en la línea y por ello tener un problema de un flujo reducido, ¿verdad? Entonces, lo que quisiera mostrarles a continuación es, por ejemplo, que si por algún motivo se tuviera un problema en la tubería, aquí por supuesto lo voy a simular con una válvula para estrangular un poquito el flujo de la línea de agua fría, que es el retorno. Podemos ver, por supuesto, que inmediatamente tenemos una lectura menor de flujo, 3.6, etcétera, y continúa disminuyendo. Por un lado, podemos tener instrumentación en las torres de enfriamiento para establecer control. Es decir, en este caso, el PLC, al detectar 3 y fracción litros por minuto, es decir, una salida menor, probablemente mande a reponer, abrir una solenoide o alguna electroválvula que permita reponer el agua fría que se dirige hacia el proceso. Esa es la parte de control. Lo que queremos presentarles a ustedes es cómo eso lo podemos integrar de tal manera que no quede solamente en manos del PLC, para quien normalmente es difícil mantener registros históricos o bases de datos de lo que ha sucedido el día de hoy, o el mes presente o incluso desde hace un par de años. Eso es lo que integraremos y mostraremos a continuación. Entonces, por un lado, tenemos esta variación de flujo. Si hacemos un mantenimiento a tiempo oportuno, tal vez tengamos que parar la torre de enfriamiento, por supuesto, alguna hora para hacer un mantenimiento, en lo que habilitamos nuevamente la línea y de esta manera permitimos que se restablezca el flujo normal. Esto se puede deber también a alguna bomba que está presentando algún problema o cierta cavitación o alguna válvula que no fue abierta totalmente, entonces la alarma nos puede dar la cantidad de flujo que está circulando. Activamos también un cambio, una variante en la temperatura para que puedan ustedes notar que la temperatura de entrada de 38.5 grados se mantiene constante, mientras la temperatura de retorno está empezando a tener algún problema, se está calentando el agua de retorno o no estamos enfriando dentro de los mismos 10 grados centígrados que teníamos como diferencial o como delta entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Esto provocaría un menor rendimiento en la torre de enfriamiento. Tal vez tengamos que reponer con agua fría, como decimos comúnmente, con agua de la calle, ¿verdad? Para poder darle el servicio al proceso con agua fría, porque por alguna razón la torre de enfriamiento está presentando una variación de temperatura de salida menor. Entonces la instrumentación nos dice que hay algún problema con las dos temperaturas. Si esperamos unos segunditos, unos minutos, vamos a poder ver cómo esta temperatura se va a continuar incrementando y regresaré hacia acá en un minuto. Y bueno, por otro lado, aquí tenemos la imagen de los ventiladores, que suelen ser una de las partes críticas también de las torres de enfriamiento de tiro forzado o de tiro inducido. IFM tiene una variedad importante de alternativas para monitorear predictivamente la vibración, con la ventaja, por ejemplo, estas imágenes son de un ventilador notablemente grande, peligroso, al que sería muy difícil acceder para hacer un monitoreo en tiempo real. Por lo tanto, las soluciones de IFM pueden tener un monitoreo permanente 24/7 con sensores de vibración, de los que es un tema tan amplio que de hecho hemos preparado webinars solamente para soluciones de monitoreo y análisis de vibración. Con todo gusto pueden acudir a los webinars que hemos grabado previamente con el tema de vibración, o por supuesto podemos repetir alguno para algunos de ustedes que tuviera el interés de conocer más sobre soluciones de monitoreo de vibración, porque es un tema amplio. Entonces, mientras hablaba de los ventiladores, del reductor de velocidad o por supuesto del motor que hace girar a los ventiladores, ha continuado subiendo la temperatura. Podemos notar que incluso el sensor de la derecha ha cambiado a color rojo, lo cual visualmente es muy útil, porque si pasamos cerca, sabríamos que simplemente por el hecho de que esté en rojo el display, seguramente significa que algo no está dentro del control. Podemos notar que la temperatura
del agua que nos llega del proceso continúa en 38.3. Por supuesto, también esta temperatura podría presentar variantes, pero nuestra temperatura de salida se ha acercado casi a 4 grados de la temperatura de entrada. Esto significa de inmediato que hay algún problema con la torre de enfriamiento. Podría ser por vibración, podría ser por flujo, alguna bomba que tiene cavitación, incluso dado que estamos trabajando con evaporación de agua de manera continua, podríamos estar presentando desbalance en algunas de las aspas del ventilador, provocando de esa manera un rendimiento bajo en el sistema del ventilador, motor, reductor, en fin, alguna chumacera que por el hecho de estar en intemperie, normalmente las torres de enfriamiento están en intemperie, puede tener alguna incrustación que puede hacer que alguna chumacera o algún otro dispositivo no tenga la lubricación correcta y empiecen a existir problemas de vibración. Bien, voy a cambiar la cámara, espero que esto sea muy rápido, para mostrarles otra de las alternativas que hemos preparado para mostrarles. Y es este sistema, lo hemos utilizado varias veces, la verdad es que es muy práctico. Lo utilizamos para demostrar algunas alternativas de temperatura también, de nivel, y con esto mostrar el funcionamiento de el sensor que podríamos instalar en el vacín, tal como lo mostraba en la presentación Martín, o en el donde conservamos el agua que ya ha sido enfriada, y quisiera mostrarles dos alternativas. De hecho, tenemos tres alternativas. Estos tres sensores tienen la responsabilidad de medir el nivel. El que aparecía en la imagen de la presentación es este sensor que está por acá, que como pueden ver tiene una varilla de plástico, de polipropileno, que es la responsable de hacer la medición de la altura del tanque, del repositorio del tanque, y este que es el sensor de onda de radar guiada, que tiene una varilla, como podemos ver aquí, que es precisamente la portadora del pulso electromagnético que se genera en la base del sensor. Es un sensor que está hecho de una sola pieza de acero inoxidable, muy, digamos, indicado para ambientes en donde hay posibilidades de corrosión, en fin, y en donde probablemente un dispositivo de flotador o un sensor de nivel, un detector de nivel mecánico pudiese representar algún problema. De esta manera podemos extender el tiempo de vida del sensor que nos da el nivel. Y finalmente, aquí a la derecha tenemos un sensor de nivel que no es continuo como es el del centro, es un sensor de nivel puntual. Este solamente detecta justamente en la punta del sensor que está por acá y nos diría, estoy detectando en este momento. Este sensor es el que está estableciendo, de hecho, el control de este tanque, de esta unidad, y podemos ver que cuando el display, voy a hacer un poquito de sombra, cuando el display llega a 100, inmediatamente se activa la bomba que nos manda el suministro de agua. Digamos que este sería el momento, aquí cuando se encendió este LED, este es el momento en el que abrimos una solenoide y activamos el sistema que repone el agua, probablemente con agua que viene de la calle o algún otro sistema que repone la propia agua de la torre de enfriamiento, y cuando llega a 160, aquí llegó a 160, otra vez se detiene. Les menciono esto porque en este tanque, este sensor a través de su salida de interruptor es el responsable de controlar el nivel de este tanque. Un nivel bajo, activamos; un nivel alto, detenemos. Ese nivel alto, por supuesto, podría utilizarse como una señal de alarma de nivel superior. ¿Por qué es importante mencionárselos? Porque además de estar haciendo el control de este pequeño tanque, este sensor, también a través de IO-Link estamos viajando, a través de estos dispositivos, de estos maestros de IO-Link que está por acá atrás, estamos viajando hacia un sistema en paralelo con respecto al PLC para administrar toda la información alrededor de la torre de enfriamiento. Otra variable muy importante también son los sensores de presión. Los dos circuitos que tenemos aquí generan una presión muy pequeñita, por eso simularé la presión. Este es un sensor que tiene todas las características de salida de 420, salida de switch, etcétera, pero tiene por supuesto la ventaja de que visualmente podemos observar con la aguja a manera de manómetro cuál es el estatus del valor de la presión. También tenemos un display por acá. Esta puede ser una alternativa con una indicación muy, muy grande. Y otra alternativa, que de hecho es la que
estaremos usando para propósitos de esta demostración es este otro sensor de presión que también tiene un display, tiene 3 botones. Lo estoy mostrando porque quiero ponerles un ejemplo. Aquí estoy simulando la presión. Voy a ponerle unos 5.5, que es el valor que necesitamos para registrar. Digamos que son unos 5.5 kilos, 5.5 bares, que es más o menos lo que una bomba probablemente podría estarnos entregando de manera constante. Si tuviéramos un problema con la presión y se nos cae la presión de la bomba por alguna cuestión de vibración, de daño en la bomba, en fin, entonces seguramente estaríamos registrando una presión menor en cualquiera de las bombas, tanto de entrada, por supuesto, como de salida. También al revés, si tuviéramos una sobrepresión, como por ejemplo aquí 7 kilos, es probable que la bomba esté intentando enviar agua con una tubería que está parcialmente tapada, forzando de hecho todo el sistema. Entonces lo voy a regresar a 5.5 porque más adelante vamos a hacer referencia a esta presión. Bien, finalmente quisiera mencionarles estos dispositivos que hemos utilizado para esta demostración. Es una de las versiones que tienen, por ejemplo, cuerpo de acero inoxidable, un display, varias alternativas de salida, en fin. No quisiera dejar pasar la oportunidad de platicar, por ejemplo, estas versiones. Si hay alguna aplicación en donde ni siquiera tenemos acceso al display para tomar alguna lectura de temperatura, nivel, presión, etcétera, podemos hacer uso de versiones que también es un cuerpo de acero inoxidable, pero aquí no hay display y no hay ninguna otra característica de manera especial y de esta forma podemos, por supuesto, abatir los costos de la automatización o del monitoreo de todas las circunstancias que rodean las variables de una torre de enfriamiento. No me gusta llamar una versión económica, ¿verdad? Porque lo económico suena como una calidad inferior o, digamos, pues chafa, ¿verdad? No es el caso, realmente la diferencia es que se han retirado el display, los botones, etcétera, dejándolos limitados a una parametrización vía IO-Link remota con la cual podemos establecer cualquiera de los valores. Bien, cierro mi presentación diciendo que todos los datos que hemos visto en este demo en los displays o en la detección de nivel puntual o la presión, etcétera, ahora pasarán a uno de nuestros sistemas que como paquete de solución queremos presentarles, queremos ofrecerles precisamente para monitorear la eficiencia. Así que cedo el control a Sergio. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Ok, bueno, pues yo soy Sergio Barco, yo soy encargado de esta plataforma que se llama Smart Observer y a continuación pues vamos a ver básicamente, vamos a hablar sobre todas las variables. Denme un segundito. Listo. Ok, listo. Bueno, como les comentaba, yo soy quien ve esta parte de la plataforma de Smart Observer y a continuación vamos a ver todas las variables de las que se hablaron previamente y ahora viéndolas en nuestro sistema de Smart Observer. ¿Okay? Tenemos en este pequeño dashboard elaborado precisamente para esta aplicación de torres de enfriamiento algunas variables críticas, por ejemplo, el tema de la temperatura, el flujo de entrada y la temperatura del flujo de salida. Para este caso, en la misma plataforma hemos hecho una operación para ver el delta de la temperatura, pues para este caso es una medición importante saber cuál es el delta. En la gráfica incluso podemos observar cómo se ha ido comportando el delta de acuerdo aquí a los equipos demostrativos que tenemos. Tratamos de mantener ese delta a lo largo de la última hora para poder ver esa diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Por lo tanto, aquí de manera muy gráfica podrían ustedes observar cómo se fue comportando la temperatura hasta que mi compañero Luis pudo ahí manipular el tema de la resistencia que tenemos en el agua para que este delta cayera e incluso por ahí
tenemos algunos límites asignados. La idea de este demo era que permaneciera con un delta de 10 grados. Para este caso puse ahí dos límites de prealarma de 8 grados y cuando llegara a 6 grados, pues bueno, eso ya implicaría que se pudiera establecer algún control en el equipo. Algunas otras de las variables que tenemos también aquí en este dashboard son los flujos de entrada y el flujo de salida. Si bien en ambos sensores que tenemos previamente tenemos límites establecidos en los rangos superiores y los rangos inferiores. Por lo tanto, la idea de estos dashboards es que se permanezcan dentro de esos límites para poder asegurarnos que el flujo tanto de entrada y de salida es el óptimo respecto a los rangos que se asignan en cada unidad. Otra de las variables está la presión de bombeo, por el cual la idea de esta variable es que no vaya por debajo de ciertos límites preestablecidos y pues bueno, siempre tengamos la presión adecuada para el bombeo. Algunas otras variables, por ejemplo, en el tema de totalización de agua, poder tener ese dato de totalización de entrada, tanto de salida, pues también para temas de ahorros de energía, pues sería una variable muy importante. Y en otros casos, aquí podemos ver el demo está actualmente funcionando en el tema del nivel y podemos ver aquí el estatus actual del llenado del vacín, que en este caso estamos simulando el vacín. Por lo tanto, si el vacín llega a 95 milímetros, pues bueno, esto implica que ya podemos tener una prealarma, podemos tener un correo que nos indique, ¿sabes qué? El vacín ya tiene un nivel bajo. Sin embargo, por ahí tenemos otra alarma de control que, si así lo quisieran llamar, a 80 milímetros, el cual esta ya podría llevar o efectuar alguna acción sobre algún dispositivo, como lo comentaba mi compañero Luis, alguna solenoide que active alguna apertura de alguna válvula o algo por el estilo. A continuación, algunas otras les voy a presentar algunas de las otras variables que se mencionaron previamente. En este caso, el tema de monitoreo de vibración del ventilador, pues bueno, es una variable crítica. Por ejemplo, en este caso podemos tener diferentes acelerómetros ubicados en cerca de los diferentes componentes. En este caso puede ser en el motor lado libre, motor lado carga. En el tema del reductor, estar viendo en el eje X, en el eje Y. Y de igual manera, en este caso, elaboré un dashboard donde podemos ver los objetos creados para los diferentes fallas mecánicas que podría estar viendo cada sensor. Para el caso del motor lado libre, pues podemos estar viendo la vibración general, el estado del rodamiento, alguna desalineación, alguna soltura mecánica o en algunos casos se le conoce como aflojamiento. Y pues bueno, además de ello, la temperatura de la carcasa del motor. Y aunado a ello, pues ya puse algunos ejemplos de cómo se podría observar. De igual manera, la otra de las maneras que se pueden visualizar, hice otra pequeña pestañita donde podemos ver el estatus actual o el comportamiento general de cada ventilador en cuestiones de su vibración general. ¿Sí? Y por último, pues me gustaría presentarles ya un dashboard general de cómo podría estarse visualizando una torre monitoreada completamente. Pues aquí en este caso puse alguna imagen representativa de la torre de enfriamiento, donde tenemos las diferentes variables que implican tener ese monitoreo en tiempo real de la torre de enfriamiento. En este caso, pues la idea es agrupar las temperaturas de entrada, temperatura de salida. Incluso por ahí puse algunos textos donde nos indica cuáles son los límites de operación normales e incluso por ahí puse de manera demostrativa algunos rangos para el tema del delta de temperatura. En este caso, como nuestra idea en la gráfica era mantener el delta de 10 grados, pues bueno, si tenemos un delta de 10 grados, podemos decir que nuestra torre está operando de manera buena
Sin embargo, tenemos un delta de 8, podemos determinar que estamos en regular, y en 6 podríamos determinar que tenemos, ya en las otras variables estaríamos viendo algo que nos esté repercutiendo en este delta de temperatura. Podríamos ver que está el nivel o los flujos también prealarmados o alarmados, y pues bueno, esto implicaría tener ese delta. Y pues bueno, ya ahí podemos ver el estatus general de los ventiladores, la presión, el flujo de entrada, el flujo de salida, el nivel del vacín actual. Y pues bueno, esto ya es verlo de manera muy gráfica, y al final del día hacer esto lo más gráfico posible, pues nos resulta muy fácil navegar en toda la plataforma. Otra de las cosas que comentaban previamente era cómo poder ver esos datos históricos del comportamiento de la variable en función del tiempo. Pues por ejemplo, aquí el sistema está recopilando toda la información en una base de datos donde podemos navegar al paso de los días y ver cómo fue el comportamiento de estas variables. Podemos hacer análisis de variable contra variable, temperatura contra el flujo, etcétera. Entonces, en esta pequeña ventanita es como nosotros podemos ver el análisis de las diferentes, el comportamiento. En este caso es un análisis para el tema de la temperatura de entrada contra la de salida. Por lo tanto, tienen toda la información disponible en un histórico, donde ustedes podrían tener el acceso desde la ubicación remota, desde su computadora o desde algún lugar fuera de la oficina. Con eso de que ahora estamos todos haciendo home office, pues bueno, esto es parte de la solución que ofrece IFM, como todo un paquete completo donde tenemos hardware, tenemos una herramienta de monitoreo, y pues bueno, la idea es ofrecer una solución completa. Bueno, por mi parte es todo. Cedo los controles a mi compañero Martín, y pues bueno, posteriormente viene el cierre. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Sergio. Permítame tantito en lo que hacemos aquí el cambio del monitor. Y muy bien, bueno, pues este software del que nos estaba hablando Sergio, nosotros lo conocemos como el Smart Observer. Y como bien lo dice Sergio, la intención de este software es integrar las diferentes soluciones que hemos estado viendo. Si recuerdan, les comentaba hace un momento cuando platicábamos acerca de los problemas típicos que se pueden llegar a presentar en una torre de enfriamiento, pues es justamente el tema de las incrustaciones, sedimentaciones, el endurecimiento del agua por el hecho de estarla utilizando, el hecho de estarla evaporando, pues a final de cuentas va cambiando sus propiedades y en muchas ocasiones tiene que pasar por un sistema vamos, para suavizar el agua, ¿verdad? Un tratamiento químico. Entonces, lo comentaba también, estos sistemas, ustedes conocen bien que hay fabricantes igual de soluciones para este tema, pero lo interesante en este caso es que esas variables las podemos incorporar también a nuestro Smart Observer. De tal forma que imagínense ahorita el ejemplo que hacía Sergio, en donde podíamos ver la temperatura de entrada y la temperatura de salida, su correlación, que podamos ver también cómo está la conductividad, cómo está el pH, cómo está otras variables que nos permiten caracterizar la calidad de nuestra agua. Siempre todo con el objetivo de prevenir fallos en nuestra torre de enfriamiento. Obviamente hay un desgaste natural, obviamente hay detalles que tenemos que ir atendiendo como mantenimiento, pero lo importante acá es que ese mantenimiento se realice de una forma planeada, conforme a las agendas que ustedes tienen, y no que sea una ocasión de paro que seguramente podría meter en problema o comprometer la producción. Muy bien, ahora me gustaría hacer un análisis con ustedes. Este es un análisis
del costo de la solución. Si hablamos de la parte del monitoreo de la vibración para ventiladores y bombas, estamos hablando un costo aproximado, son costos aproximados de 45,000 pesos o alrededor de $2,000. La parte del monitoreo de las condiciones generales, como lo es los flujos de entrada, de salida, las temperaturas de entrada, de salida, la presión, el nivel, todo ello llevado a través de IO-Link de forma digitalizada, podríamos hablar de una inversión de $3,900, alrededor de 85,000 pesos. Hasta ahorita, muchas de estas funciones se hacen a través de señales de 4 a 20 miliamperes. Ahora, la propuesta de la que estamos hablando, justamente encaminados a esta industria 4.0, es la digitalización de todas estas variables. Y tenemos lo que es la licencia, configuración y puesta en marcha del sistema de monitoreo en tiempo real, que agrega $3,500 a nuestra solución. Por lo tanto, podríamos hablar de un costo aproximado de la solución de una torre de enfriamiento de alrededor de $9,500. Como lo comentaba hace un momento, pues los costos pueden variar dependiendo de las dimensiones de las torres y de las variables que se quieran monitorear. Si recuerdan el ejemplo del caso que les mencioné hace un momento, que un gerente de mantenimiento de una planta de fundición nos compartía, nos decía que por el hecho de haber intervenido de forma preventiva, o mejor dicho, predictiva, o de forma anticipada, es la palabra correcta, de haber intervenido de forma anticipada el problema en los valeros de su rotor, le significó un ahorro de aproximadamente 15,000 euros. Entonces, imagínense ustedes, si hacen un análisis de retorno de inversión o de ROI, como le llaman, prácticamente en un evento se estaría pagando el 100% de esta inversión. Ustedes, como expertos en sus procesos, conocen los costos asociados al problema o a un problema que una torre de enfriamiento puede presentar, no solo como parte del mantenimiento, sino principalmente el impacto que ésta puede llegar a tener en la producción de la planta. Pues bien, el objetivo de la cuarta revolución industrial, como hemos escuchado cada vez más y más, objetivo de digitalizar todas las variables para poder caracterizar nuestros procesos, es justamente el recabar y gestionar la mayor cantidad de información que tienen estas variables y que intervienen y son críticas en nuestro proceso. Ello con la finalidad de poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto, haciendo de nuestras plantas productoras centros fabriles que compiten de manera nacional e internacionalmente. Ustedes seguramente lo habrán escuchado. Esto de la cuarta revolución industrial no es un tema de si le entramos o no le entramos. Prácticamente la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a subir a este tren que vaya que ya lleva vuelito? Muy bien. Pues prácticamente con esto estaríamos concluyendo esta presentación de información. Si ustedes me lo permiten, pues me gustaría pasar al área de preguntas. No sé si tienen algunas preguntas y nos las pueden hacer llegar a través del panel de preguntas del webinar. Aquí las puedo leer y pues podemos dar respuesta a ellas, ¿verdad?
Fíjate, Martín, que veo una pregunta muy interesante. Si sería posible que hagamos un webinar en referencia al software y al tema en general de monitoreo de vibración. Perfecto. Sí, por supuesto. De hecho tenemos varios webinars. Hemos estado implementando y desarrollando semana a semana varios webinars con varios de estos temas que se analizan a profundidad y que incluso pueden encontrarlos grabados a través de nuestro sitio de internet. Veo otra pregunta muy interesante también. Probablemente Sergio quisiera ayudarnos a contestarla. Si los sensores que son utilizados en general para la industria 4.0 son sensores especiales. Supongo que la pregunta también va enfocada a si hay alguna alternativa de conectar algún sensor que ya tenemos instalado actualmente en proceso, por ejemplo. Para este caso no necesitamos una tecnología en especial, podemos trabajar incluso con otro tipo de señales, por ejemplo, el tema de señales análogas. Hay convertidores que podemos digitalizar esa información para llevarlas a los mismos maestros y poderlas llevarlas hacia el sistema. Por lo tanto, podemos trabajar con tecnología de punta, tecnología actual, pero a su vez también podemos estar trabajando con esas señales análogas con las que ya se tienen en planta. Incluso hay algunos convertidores o separadores de señales donde tú puedes seguir enviándole la información hacia el control, por otra parte la envías al maestro y del maestro la pones en un sistema de nivel superior o de monitoreo como Smart Observer. El sistema de vibración puede ser integrado al sistema que estamos presentando. Sí, perdón, me disculpo, no pusimos específicamente algún sensor de vibración en estos demos, precisamente porque es un tema muy amplio, ¿verdad? No queríamos ponerlo solamente como una variable de referencia, pero sí, sin ninguna duda, por supuesto, se puede incorporar básicamente cualquier variable, como Martín mencionaba en algún momento, incluso, por ejemplo, un medidor de corriente eléctrica de un motor que no fabrica IFM también se puede incorporar a través de IO-Link a este sistema, a este concepto de monitoreo, o la parte analítica, ¿verdad? Como pH, por ejemplo, también se puede integrar. También veo una pregunta, nos preguntan si la tecnología esta tecnología puede ser incorporada a un sistema SCADA. Sergio, ¿me ayudarías? Así es, los dispositivos IO-Link cuentan con dos redes independientes donde por un lado tenemos una IP que puede estar reportando hacia el Fieldbus o al bus de control y por otra parte puede estar reportando hacia el sistema, como lo mencionaba previamente, Smart Observer. Por lo tanto, el mismo maestro IO-Link es el que se encarga de separar, poner la información de un sensor hacia ambas direcciones. Por un lado tenemos la parte de control y por otra IP de manera independiente podemos llevar a el sistema Smart Observer. Ya en resumidas cuentas podemos tener la parte de OT con la parte de IT de manera independientes, pero separadas desde un mismo dispositivo. Ahora sí que todo depende, hay algunos casos donde no es posible poder hacerlo desde el mismo dispositivo, pero el dispositivo está preparado para interactuar de esa manera, ¿sí? Por lo tanto, es posible llevarlo a un sistema SCADA y también a un sistema de monitoreo, una u otra, o de manera paralela. Es lo que nosotros le llamamos el Y-path, o es como un Y prácticamente. Y otra pregunta, contrario a las torres de enfriamiento, que tienen la tarea de reducir la temperatura, está el lado de las calderas. Veo una pregunta también muy interesante, ¿se puede incorporar esta tecnología a una caldera que ya tiene la instrumentación? Sí, efectivamente, este caso, este webinar fue dedicado a las torres de enfriamiento. Sin ninguna duda, la caldera, digamos que es el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, ¿verdad? Tan importantes son una como la otra, mantener el agua controlada en temperatura baja, como también generar agua caliente. Efectivamente, si un dispositivo no cuenta actualmente con IO-Link, es posible conectarlo a un pequeño dispositivo que de hecho toma esa señal y la digitaliza.
perdemos algunas características como por ejemplo el número de parte y otros datos que viajan digitalizados a través de IO-Link, pero por supuesto la señal de 420 es convertida en una señal digital que llega hasta, por un lado, como decía Sergio, en ese Y-path, ¿no? En esa trayectoria que se bifurca por un lado hacia el control y por otro lado hacia la estadística, el monitoreo, en fin, de la industria 4.0. Veo dos preguntas interesantes también. Si les parece, por cuestiones de tiempo, con mucho gusto hoy mismo las estaremos contestando vía correo de manera personal y pues no me resta, a reserva de que Martín, Sergio tengan algún otro comentario, no me resta más que agradecer muchísimo que nos hayan acompañado en este webinar. Extendimos los temas de nuestros webinars hasta agosto, es decir, todo julio, y la primera o segunda semana de agosto también estaremos realizando otros webinars de temas que seguramente pueden ser de interés. Si tienen oportunidad de calificar el contenido, la preparación del webinar en nuestras encuestas, nos sentiremos también, por supuesto, complacidos. Agradeceremos mucho su retroalimentación en busca de mejorar el contenido que podamos aportarle a temas que sean de ustedes, para ustedes, de la mayor relevancia posible. Así que Martín, Sergio, muchísimas gracias y también muchísimas gracias a todos ustedes. Estamos a sus órdenes. Close to you. Muchas gracias a todos.